Bien, vamos a la palabra Eclesiastés 3:15. La palabra del Señor dice así. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vemos que todo es una repetición en ciclos de cosas que ya han sucedido. Lo que está sucediendo hoy, según lo que dice Eclesiastés, ya pasó. Ya pasó. Y lo que va a suceder está sucediendo hoy. Porque Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que Dios restaura? ¿Qué es lo que Dios tiene que restaurar? Dios tiene que restaurar lo que se deformó, lo que perdió el propósito para el cual Dios lo creó. Dios, desde antes de crear lo que creó, tenía un plan. De hecho, lo que creó, lo creó para el cumplimiento de ese plan. Dios, conociendo todas las cosas desde antes, por su presciencia, lo cual significa su omnisciencia, su conocimiento de todas las cosas, de todas las cosas que serán. Entonces Él diseña lo que quiere hacer desde el principio y se propone hacer o llevar al cumplimiento aquellas cosas que Él determinó y las estableció al principio, dando mandamientos al hombre que había creado para el cumplimiento de ese propósito. Vemos entonces que el hombre fue creado y lo vemos al principio de la creación de Dios, lo vemos siendo un señor, porque fue puesto como señor de la creación. Dios le mandó que la sujetara, que la sometiera, la sojuzgara. Le mandó también a que fuera fructífero. Eso quiere decir que Él no estaba esperando que el hombre se quedara solito. Por eso de Él extrae una mujer que la pone como ayuda idónea para el cumplimiento del propósito. Entonces la mujer fue creada por causa de quién? Por causa del hombre a quien Dios le mandó o lo comisionó para que cumpliera un propósito. En ello podemos ver que lo primero es el propósito, lo que Dios piensa, lo que Dios diseña, y para cumplirlo le da al hombre esa comisión. Pero fíjese que el propósito no lo va a cumplir Dios solo, no lo va a cumplir con los ángeles, lo va a cumplir con el hombre. Quiere que el lugar donde se van a realizar todas las cosas necesarias para el cumplimiento del propósito, o sea, la tierra, tuviera, llamémoslo así, un rey, un regidor, que conociera el propósito, lo principal es eso, que tuviera una visión clara de lo que Dios quería hacer y entonces fuera obediente en el cumplimiento de ese propósito. Vamos a llamarlo a eso el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Porque Dios tiene un reino. Ese reino es eterno. Y
bajo ese reino eterno que va de eternidad pasada a eternidad futura, si se puede llamar así, está la creación que tiene un principio. Esta creación que conocemos tuvo un principio. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también esta tierra que Él creó y estos cielos que Él creó van a tener un final. Van a tener un final. ¿Por qué? Porque Él va a restaurar aquellas cosas que son conforme a su propósito. Él quiere que las cosas que Él diseñó, en las cuales el hombre tenía que estar involucrado, se realizaran. Pero ya sabemos, leyendo la Biblia no es un libro de mitos ni de historias raras, como dicen algunos religiosos que no la creen, porque les han enseñado que son mitos. No, la Biblia es la revelación que Dios le dio al hombre de aquellas cosas misteriosas que solamente Dios conocía, pero que fueron dadas a conocer. Y el hombre las escribió y quedaron escritas para nosotros, a fin de que nosotros también no estemos en las tinieblas, sino que estemos en la luz. Porque la Biblia es la palabra profética más segura y que obra como una lámpara que nos permite caminar seguros a lo largo de un sendero que está en medio de las tinieblas. Entonces, sin la Biblia no tendríamos lámpara, no tendríamos luz, estaríamos sumidos en las tinieblas. ¿Y qué es tiniebla? Principalmente es no conocer para qué el hombre fue creado. ¿Para qué y para quién? Porque el hombre fue creado para Dios y fue creado para el conocimiento y el cumplimiento del propósito que Dios tiene para el hombre. Entonces el hombre, aunque fue creado para servir a Dios en ese propósito, el hombre es amado como un hijo, como un padre ama a un hijo. Y como un padre bueno, desea lo mejor para su hijo. Hay muchas maneras de ver a Dios, como Padre, como Rey, como Señor, como sacerdote, Cristo, sumo sacerdote, que es el que conoce al Padre, el que sabe cómo se debe acercar al Padre. Se está hablando entonces de un rey que tiene un sacerdote que se acerca a él y le ministra. Porque un rey tiene esa característica. Necesita ser honrado, necesita ser conocido, necesita ser obedecido. No es un rey mudo, sino que es un rey padre que comunica a sus hijos, les comunica, les abre su corazón y les muestra lo que Él quiere, lo que Él ama. Y como Dios es amor, entonces ha querido compartir el amor que Él tiene con su Hijo en una comunión que es tan pura, tan limpia, tan santa, llamada la vida eterna, porque no tiene pecado, porque no tiene injusticia, porque es basada en la verdad, es basada en esa luz admirable, la cual nos quiere comunicar. ¿Para qué? Bueno, como dije al principio, para que no andemos en las tinieblas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros que nos hacemos seguidores de Cristo? ¿Qué es un seguidor de Cristo? Un discípulo, ¿no? Es un seguidor. Y un seguidor
sigue a un maestro, lo sigue para aprender de él. Entonces Jesús, que es el Hijo enviado de Dios, el Hijo que Dios envió para comunicarse de una manera tan real con nosotros, al punto que se hizo como uno de nosotros. Ya la comunicación entre Dios y el hombre no iba a ser por medio de ángeles o profetas especiales, sino que iba a ser directa, en la misma semejanza de carne. Dios estaba en su Hijo, y Dios estaba revelándose al hombre por medio de su Hijo. Su Hijo es aquel que conoce todo lo del Padre. Su Hijo no vino a revelarse él mismo para que la gloria estuviera puesta sobre él, sino que vino a revelar la gloria del Padre. Entonces la encarnación del Hijo es tan importante en ese sentido, porque solamente por medio del Hijo podemos conocer al Padre, y conociendo al Padre vamos a conocer el propósito. Por el pecado el propósito se perdió. Lo que el hombre debía comenzar a hacer, y en ese comenzar a hacer, a reconocer todo lo que Dios le quería mostrar en ese reino, todo se perdió un día por causa de la rotura de relaciones entre el Rey del cielo y el Rey de la tierra, o el gobernador de la tierra, a quien Dios le había entregado, le había concedido ese señorío. Debemos aprender en esto que para poder tener autoridad, porque el reino requiere autoridad, necesitamos someternos al Rey. Solamente aquel que se somete, aquel que obedece a aquel a quien considera su Señor, es a quien se le puede delegar autoridad. Y hago un paréntesis porque esto me recuerda a un siervo, a un hombre que se acercó a Jesús, un centurión, un romano, un miembro del ejército del César. Los ejércitos del César eran muy poderosos, y un centurión era uno de los que comandaba una centuria. Una centuria hacía parte de una legión. Una legión estaba conformada por cerca de 2.000 soldados. Y para 2.000 soldados se necesitan entonces 20 centurias. 20 grupos de 100. Y este era uno de esos 20. Era un soldado que estaba bajo la autoridad de otro soldado, el legionario, el que manejaba la legión, un comandante. Allí, para que un ejército pueda moverse como uno, siendo tantas personas, solamente una voz es la que comanda. Entonces había un comandante del ejército, el legionario, que ordenaba a 20 centuriones, y los centuriones ordenaban a 100 soldados que hacían lo que el centurión les mandaba. Quiero con esto mostrar esta historia de lo que es un reino y de lo que es la sujeción a la voluntad de un rey. Porque esos legionarios estaban bajo la orden de un superior, y ese superior era el César. El César gobernaba sobre todas las legiones, sobre todos estos ejércitos. Entonces no había sino una voz, que era la voz del César, comunicada a los legionarios, porque había varias legiones, y cada legionario rendía cuentas al César. Y de esa manera entonces el César sometía y establecía el reino en las naciones. El César era un rey de reyes, porque
¿Quiénes eran los reyes? Los reyes de las naciones, que eran conquistados por el César, y esos reyes se sometían a ese rey y le daban tributo. Esa era la manera como funcionaban los imperios en el pasado. Eran sometidos, los reyes luchaban contra ese rey, contra esas legiones, perdían la batalla, se sometían y reconocían la autoridad de un rey que estaba sobre ellos, y de esa manera entonces ellos llegaron a conquistar prácticamente el mundo, el Imperio Romano. Esto lo muestro porque Jesús tuvo un encuentro, o un centurión tuvo un encuentro con Jesús. Y vamos a ver qué sucede en ese encuentro. Este centurión ha oído que Jesús tiene autoridad. Y una autoridad que es superior a la del mismo César, porque es una autoridad que está sobre la vida. Aunque el César tiene autoridad para decir quién vive y quién muere. Tan es así que cuando envía a los ejércitos, esos ejércitos conquistan las naciones matando a otros, destruyendo los ejércitos contrarios y estableciendo un sistema en esas naciones. Se establece un reino. Y ese reino es el reino de Roma. Y el reino de Roma tiene leyes, tiene un sistema económico, tiene moneda, permite el comercio, permite que los comerciantes puedan hacer dinero, pero les va a cobrar un porcentaje de lo que ganan por permitirles hacer o vivir en su reino, ¿no? En el reino que él ha conquistado. Y vamos a mirar esos aspectos de un reino para poder entender el reino de los cielos, que es superior. Es superior, porque se habla de un reino. Un reino tiene un rey. Un rey tiene ejércitos. Un rey tiene ejércitos, y tienen que ser ejércitos poderosos. Porque si es el rey de reyes, Jesús es el rey de reyes, tiene que tener los ejércitos más poderosos. ¿Verdad? Y tiene que tener la autoridad sobre todo. No solamente en los cielos, gobernando sobre los ejércitos espirituales, que son los ángeles, sino también en la tierra, gobernando sobre los ejércitos terrenales. El centurión le dice que tiene un siervo que está enfermo. Y Jesús le dice, está bien, ¿qué quieres que haga? Pues yo quiero que lo sanes. Y Jesús le dice, vamos a tu casa entonces. Él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a ese hombre, venga, y ese hombre viene. Y le digo, vaya, y ese hombre va. Ese centurión conoce lo que es la autoridad. Sabe lo que es la autoridad, porque él también está bajo autoridad. Está bajo la autoridad de un legionario, y un legionario está bajo la autoridad de César. Vemos entonces una línea de autoridad. Y cuando se está en línea de autoridad, el que se somete a la autoridad superior tiene autoridad sobre los que son inferiores, los que han sido colocados bajo él. ¿Me están entendiendo? O sea que él tiene autoridad sobre 100 soldados a los que él les dice, vayan y van, vengan y vienen. Conociendo eso, este hombre le dice a Jesús, di la palabra, porque tú tienes autoridad. Solamente di la palabra. Y Jesús se sorprende de ver en ese hombre tanta fe, al punto que dice, ni siquiera he visto en Israel que exista tanta fe.
pero tú la tienes. Bien, voy a dar la palabra. Y dio la palabra. Cuando el centurión regresó a su casa, lo estaban esperando con la buena noticia de que su siervo se había sanado. Y él preguntó, ¿y a qué horas manifestó sanidad? Y le dijeron la hora. Y era la misma hora en la que Jesús había dado la palabra. Qué cosa tan importante. Qué cosa lo que es la fe. Pero lo que es la fe puesta en aquel que tiene autoridad. Porque de eso se trata nuestra fe, de eso se trata el cristianismo. De reconocer a Jesús como el que tiene la palabra gobernante. Aquel que habla y las cosas se cumplen como Él habla. No necesita ir al sitio, porque Él está y trasciende sobre lo natural. No necesitó caminar, no necesitó entrar en la casa, nada. Pero ¿sabe quién es el que provocó ese milagro? Un hombre que confió en Jesús. Porque tuvo una... No era ciega. No, era ciega porque él sabía lo que era la autoridad. Por eso fue que pudo decirle, di la palabra. Porque yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es la autoridad. Dígale a ese soldado que vaya y él va. Él no va a preguntar, sí, como por qué. No, va. En el ejército romano, la obediencia a la autoridad era de vida o de muerte, porque se desobedecía y moría. Y de esa manera los ejércitos romanos llegaron a ser tan poderosos. Por eso. Porque nadie iba contra la autoridad. ¿Cómo el cristianismo puede llegar a ser poderoso? ¿Cómo? De la misma manera. Por la fe. Por la fe en aquel a quien Dios le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, antes de ascender Jesús a los cielos, se reúne con sus discípulos y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada. Ahora, ¿por qué Jesús la tiene? Porque Jesús se sometió a aquel que tiene la autoridad sobre la creación. Se sometió a Dios. Claro, era su Padre. Pero, aunque Jesús lo veía como Padre, también lo veía como la autoridad. Porque es que a veces, y eso nos ocurre con cierta frecuencia, por asuntos de cercanía, no le reconocemos la autoridad que la tiene. O porque es amigo, o porque es esposo, o porque es un hermano menor. Los menores hacia los hermanos mayores. Ah, porque son de su hermano. Entonces, ese aspecto de la autoridad no se tiene en cuenta. En la misma iglesia. Ah, no, es que es mi hermano. No, es que todos tenemos el mismo rasante, porque tenemos el Espíritu Santo. Y es verdad en ciertos aspectos, pero en los aspectos relacionados con la autoridad no. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios y es como Dios. Como Dios pues es igual a su Padre, como Dios. Pero como hijo, su Padre es mayor. Porque el Padre manda sobre el Hijo, no el Hijo sobre el Padre. Y no hay una igualdad en cuanto a la autoridad. En la raza humana todos somos humanos, todos somos iguales. Iguales, hay una igualdad por creación en la raza. Pero no todos tienen la misma autoridad. El presidente de la República es la autoridad para Colombia. Y es una autoridad que él se ganó por elección popular. Y se le debe ver como la autoridad.
Y como la autoridad entonces, al reconocérsela, uno tiene que tener hacia él un respeto y no hablar mal de aquel que es la autoridad. Porque cuando se habla mal de aquel, se está hablando mal de aquel que le dio la autoridad, o sea, mal de Dios. Y hay un vicio entre la cristiandad sobre ese asunto. Y todo esto sucede por la ignorancia que tenemos nosotros sobre la autoridad. Mire que ahí en Judas hay algo acerca de la autoridad. Y dice que, hablando de cristianos que son tan ignorantes, que hablan mal de las potestades superiores. Y dice que ni el mismo Miguel, que es un ángel importante en la jerarquía angelical, habló mal de Satanás, sino que invocó una autoridad superior. Y dijo: el Señor te reprenda. Él no tenía autoridad para reprenderlo. No tenía. Pero el Señor sí tenía autoridad para reprender a Satanás. Entonces por eso dijo: el Señor te reprenda. Interesante eso. Porque nosotros no tenemos autoridad de reprender al que está por encima de nosotros. Pero lo que debemos entender es ese principio de autoridad. Porque muchas de las cosas no se nos dan porque no nos ponemos bajo la autoridad. No podemos recibir lo que Dios tiene para bendecirnos y beneficiarnos. Y lo vamos a recibir es por medio de Dios, no por medio de Dios, sino de Dios, pero a través o por medio de aquel que Dios ha colocado como cabeza nuestra. Cabeza o autoridad es lo mismo. Y yo creo que la iglesia tiene que ser purgada de estas cosas. Cuando digo la iglesia, todos, absolutamente todos. Pero entendiendo. Porque cuando ignoramos esto, en el reino, las palabras que soltamos van a ser tenidas en cuenta. Todo lo que hablamos contra una autoridad en este reino es tenido en cuenta. Y vamos a tener que dar cuenta de lo que hablamos neciamente. Y vamos a tener que rendir cuentas ahora y después. Digo ahora porque el Señor no quiere que seamos condenados. No quiere. Sino que antes de que venga el tribunal, estaba hablando hace un rato con los hermanos sobre el tribunal, Él quiere que nos arrepintamos y que ajustemos nuestra manera de pensar a la manera de pensar del reino de Dios. Porque a veces ignoramos estos aspectos tan importantes sobre la vida del reino. No tenemos claridad. Y como Dios quiere cumplir un propósito, y ese propósito lo va a cumplir con autoridades, porque es una guerra. Y hay algo que se opone a que el Señor cumpla el propósito. Más que algo, alguien. Y ese alguien es Satanás. Satanás fue a quien Adán, por ignorar quién era su autoridad, le entregó a Satanás el dominio o el principado sobre el mundo, cuando le correspondía a Adán. A Adán le correspondía someter a la serpiente. La serpiente, porque el Señor le dijo que debía sujetar todo y ponerlo bajo sus pies. Y la serpiente era un animal que estaba en ese reino, el reino animal. Pero detrás de esos animales había algo.
como lo hay detrás de los árboles, porque son imágenes de personas, y los animales, imágenes de ángeles. Entonces había un sometimiento no solamente natural, sino al someter lo natural, el hombre estaba sometiendo también lo espiritual. Al obedecer a la serpiente, desobedeció a Dios por obedecer a Satanás. Porque Apocalipsis 12, hablando del dragón de 7 cabezas, dice que ese dragón era la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. Entonces lo que había detrás de esa serpiente era el mismo querubín caído, que se rebeló contra Dios, y que Dios iba a someterlo por medio del hombre, por medio de una creación inferior, el hombre. Dios iba a humillar al querubín, y el hombre era el instrumento para poner la cabeza de ese querubín bajo los pies del hombre, siempre y cuando el hombre entendiera los principios del reino, o sea, se sometiera al rey. Pero no se sometió al rey, entonces quedó bajo otro gobierno. Otro gobierno sometió al hombre. Entonces podríamos decir que el propósito que Dios tenía de establecer su reino, el reino de Dios en la tierra, quedó truncado. Dios tenía que restaurar, y por eso comenzamos allí. Dios va a restaurar lo que antes fue. ¿Qué va a restaurar? La autoridad del reino. Va a restaurarla. Y ya la restauró por medio de Jesús, porque Jesús es el segundo hombre. El segundo hombre con autoridad. El primero era Adán, Adán la perdió, y Jesús nació sin pecado, como lo estaba Adán antes del pecado, lleno del Espíritu y poniéndose todos los días bajo la autoridad del Padre. Por eso se despojó de sí mismo, no estimó en ser igual a Dios, se puso bajo la autoridad del Padre. ¿Para qué? Para recuperar para el hombre la posición que el hombre había perdido por desobedecer su autoridad. Entonces aquí Jesús nos enseña todo lo que significa hágase tu voluntad. No la mía, sino la tuya. Hágase tu voluntad. El hermano Gustavo preguntaba cómo vamos a purificar el alma. ¿Cómo el alma puede sanarse? El alma se tiene que sanar, porque en el alma está la voluntad mía, la cual tiene que someterse a otra voluntad. Y esa voluntad ahora es Cristo, porque al Señor Jesucristo, a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros estamos ahora en la tierra. Nosotros como cristianos, si es que decimos serlo, sí, nos hemos hecho cristianos. ¿Cristiano qué significa? Que sigue a Cristo. O sea, que reconoce que Cristo es el Señor. Porque si nosotros no entendemos que Él es el Señor, entonces pues vamos a hacer lo que nos da la gana. Y si hacemos lo que nos da la gana, estamos en otro reino. No estamos en el reino de Cristo. Estamos en el reino del yo. En mi reino. Donde se hace lo que yo quiero. Pero el reino del yo es el reino de Satanás. Entonces es muy complicado que en vez de ser seguidores de Cristo, estemos siguiendo ese Satanás. Porque al seguir mi yo, estoy siguiendo es al mismo que un día se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios, ya dejó de decir, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ese es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Satanás.
Es el espíritu del egocentrismo. Es el espíritu que no se somete a nada ni a nadie. Y en la iglesia eso no puede funcionar. Porque la iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, cuerpo, fíjese que es más fácil entender la imagen de un cuerpo que la casa de Dios. Porque un cuerpo lo que nos muestra es que está formado de miembros que se sujetan los unos a los otros. Cada miembro está puesto en un lugar y está sujeto a otro miembro. De tal manera que para que el cuerpo funcione, todos los miembros tienen que estar en sujeción. Y todos en su conjunto se sujetan a la cabeza, que es la que ordena lo que el cuerpo debe hacer. Entonces, así es la iglesia, como cuerpo de Cristo. Todos los miembros se sujetan unos a otros y estando sujetos unos a otros, se sujetan a Cristo, la cabeza. Y allí entonces podemos ver la autoridad. Allí podemos ver el reino. Podemos ver la restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Mientras que eso no se dé, no se puede decir que Cristo reina. Y que como reina tiene la autoridad. Y como tiene la autoridad es el que manda. Porque es el que tiene que mandar en el mundo. No solamente en Cali donde vivimos. No solamente en el Valle, que es el departamento. No solamente en Colombia, que es la nación. Sino debe reinar sobre todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo un día van a tener que reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ¿cómo podemos esperar que las naciones reconozcan esto si nosotros mismos no entendemos? Si como iglesia, como cuerpo de Cristo, no entendemos estos principios o estas ordenanzas, este sometimiento, que es un sometimiento por fe, porque es por fe, es cuando tiene más valor. Un sometimiento tiene más valor cuando se hace por fe y no se hace por obligación. Porque yo puedo someter a una persona a la fuerza. Soy más fuerte y la someto. Eso era lo que hacían los imperios, eran más fuertes, tenían ejércitos más grandes, ejércitos más sabios en la guerra, en el arte de la guerra, y sometían a los otros pueblos. Los sometían. La Pax Romana, que no era la paz con Z, sino paz con X, era o te sometes a la bota de mi ejército por las buenas, o te someto por las malas. Entonces tú verás, te vas a desgastar yéndote contra Roma, vas a perder mucho. Y luego, después de perder, vas a tener que pagarme lo que yo invertí en la guerra contra ti. No solamente vas a perder tu dinero, sino que yo no te voy a beneficiar, porque hasta la vida te voy a quitar. Entonces, cuando las legiones llegaban, había reyes que se sometían sin guerrear. Otros guerreaban. Y efectivamente, al perder, ¿qué es lo que hace un perdedor? Tiene que pagar. Tiene que pagar todo lo que invertí para esa guerra. Mire, todo lo que invertí es esto, porque tuve que contratar soldados, a los soldados hay que pagarles. Muchos soldados perdieron la vida. Nos toca mantener las familias de esos soldados. O sea, una guerra es muy costosa. Y nadie quiere ir a la guerra a menos de que tenga la seguridad de que la va a ganar. ¿Y quién se puede oponer contra el Señor Jesús? ¿Va a ganar? ¿Nosotros nos vamos a oponer contra Él? O sea, ¿qué guerra le podemos hacer? ¿Cómo nos podemos levantar contra su palabra? El cielo y la tierra pasarán, sí, pero la palabra de Él no pasará. Todo se va a cumplir hasta la última tilde. Todo lo que se ha hablado, todo lo que está escrito, todo se va a cumplir. Y hasta que se cumpla todo lo que está escrito, hasta allí la tierra. Cuando todo se haya cumplido,
entonces la tierra dejará de ser, la tierra que conocemos, también pasará. Porque Dios va a restaurar. Dios va a restaurar. Y va a restaurar con cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no hay rebeldes. Porque hasta ese tiempo es la rebelión ¿a quién? A esa palabra, a la palabra escrita. Al principio era una sola ordenanza, no comas de ese árbol. Después fueron 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos se convirtieron en 613 preceptos. Luego el Señor Jesús los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hasta con el cuerpo. Debemos nosotros someternos al Señor. O sea, hay que someter todo. Eso es lo que significa amar al Señor, sobre todo, sobre mí mismo. Y el segundo mandamiento, que está relacionado al primero, es amar al prójimo como yo me amo. En eso el Señor Jesucristo resumió toda la ley y los profetas. Y eso es lo que se va a cumplir. Todo eso se va a cumplir. Porque la nueva Jerusalén que desciende del cielo es para aquellas personas que ya están en ese estado. Aquellas personas que fueron sometidas, conquistadas por el Señor Jesús por medio de la palabra. Porque Él nos está conquistando el lugar que debe tener en el corazón para convertirse verdaderamente en el Rey. Debe ser el Rey. Nuestro corazón tiene que dejar de luchar contra ese Rey. ¿Y cómo el corazón se convierte? El corazón se convierte cuando decidimos hacer al Señor, que es el Verbo de Dios, decidimos creer en todas sus palabras. Entonces ahora es toda la palabra, toda la Biblia, la que tiene que estar en nuestra mente. La mente de Cristo. Aquí. Gustavo preguntaba, ¿cómo? Bueno, teniendo la mente de Cristo. Cuando tengamos la mente de Cristo, nuestro corazón se rinde, nuestro corazón se somete, porque la mente de Cristo es sabiduría, la mente de Cristo es justa, la mente de Cristo es santa. Cuando comencemos a conocer la mente del Hijo de Dios, cuando entendamos lo que hay en la mente del Hijo de Dios y esa sea nuestra mente, seamos unidos en su mente, en sus pensamientos, uniformes en ese aspecto, tengamos la unanimidad, que eso es lo que es la edificación de la casa de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo es que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la mente de Cristo, hasta que todos tengamos una misma manera de pensar y una misma manera de sentir, un mismo corazón, una misma mente. Y eso no es tan sencillo, porque ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, los maestros están para enseñar la voluntad de Dios. Entonces nos enseñan la voluntad de Dios, nos la muestran, la vamos aprendiendo, vemos que sí está en la Biblia, porque la Biblia está, pero la Biblia sola, sin la ayuda de los que interpretan, no de una manera privada, sino por medio del Espíritu, se nos convierte, sin esas ayudas, se nos convierte en un libro difícil de entender. No es que no se pueda entender, se puede entender. Pero como estamos madurando, estamos creciendo, entonces en las primeras etapas del crecimiento no nos es fácil. Necesitamos los maestros para que nos enseñen.
Y en la medida en que vamos creciendo y vamos madurando, ya se nos es más fácil leer las Escrituras, porque tenemos ya una cosmovisión. Esa cosmovisión nos permite entender los detalles, pero a veces vamos a los detalles sin tener una cosmovisión y nos perdemos en los detalles. Es como meternos en un bosque sin un mapa. Nos enredamos. Sí, nos vamos a mirar cada arbolito y están muy bonitos los arbolitos, pero es que no se trata de mirar los arbolitos, se trata de salir del bosque. Y si no sabemos el camino, pues nos vamos a quedar allí y vamos a morir. Pero si miráramos el bosque desde arriba, veríamos entonces dónde comienza y dónde termina. Y tendríamos entonces claro cuál es el camino. Así es la Biblia. Así es la palabra de Dios. Tiene un principio, tiene un final, tiene una cosmovisión. Y esa cosmovisión nos muestra la Biblia, se nos muestra pues en la palabra cómo el Señor, por eso comencé por allí, con un propósito que tenemos que conocer. Ya para el tiempo en el que estamos viviendo, ya hemos avanzado mucho en el entendimiento, porque si viviéramos hace 3000 años, en el tiempo de Salomón o de David, ellos están viendo el reino en la carne. Nosotros ahora estamos viendo el reino en el espíritu. Ya no lo vemos en la carne. Ya no necesitamos ser el Israel natural. Ahora somos el Israel de Dios. Somos un pueblo que vive en todo el mundo. No es un territorio natural, sino que es en una ciudadela espiritual donde vivimos, en el espíritu. O sea que vivimos allá arriba, donde está la Nueva Jerusalén y donde se está edificando la Nueva Jerusalén. Y nosotros estamos haciendo parte de esa edificación. Estamos construyendo juntamente con Jesús la ciudad donde vamos a vivir el resto de la eternidad. Entonces, dependiendo de la participación que tengamos en lo que estamos construyendo, así mismo se nos va a dar en el tiempo en el que llegue el momento de vivir esa eternidad. No hemos participado, pues muy poco vamos a tener. Pero si hemos participado, vamos a tener. Todo reino tiene una ciudad, capital, donde vive el rey. Jerusalén, en este momento, es la capital en disputa de Israel, porque está en disputa. No se ha definido. Hay naciones que no quieren reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. O sea que hay una guerra, ¿no? Que sabemos que es espiritual, pero se manifiesta en lo natural. En lo natural. Presidente Trump ya hace un par de años reconoció a Jerusalén como la capital y por eso trasladó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, porque las embajadas tienen que estar en las capitales. Pero como Jerusalén no ha sido reconocido todavía por la mayoría de las naciones, entonces las embajadas de los países se encuentran en Tel Aviv. Pero Tel Aviv no es la capital de Israel. No es. La embajada de Colombia se encuentra en Tel Aviv. Todavía Colombia no reconoce. Pero esos reconocimientos tienen que ver con visión, con un entendimiento en el espíritu. Porque si vemos lo espiritual, también vemos lo natural. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y vemos entonces una lucha para establecer esa capital de Israel, que es la cabeza de las naciones. O Dios quiere que sea la cabeza de las naciones. Pero será la cabeza de las naciones cuando el rey, que tiene autoridad sobre todo, que es Jesús, sea reconocido por Israel como el Mesías rey. Mientras no, entonces va a haber disputa, no solamente por la capital, sino va a haber disputa por la tierra, va a haber todo
está en una discusión. ¿Esa tierra realmente es de los israelitas? ¿Esa ciudad realmente es la capital? Es lo espiritual que está ocurriendo. ¿Y por qué? ¿Cómo nosotros podemos, al entenderlo, nos vamos a identificar o con Cristo, que es el que edifica, o con Satanás, que es el que destruye? Qué importante entonces tener una visión de reino. Una visión de reino nos va a permitir ver la Jerusalén, que es la capital de ese reino, porque es la capital del reino de Dios. Jerusalén celestial es la capital del reino de Dios, no es únicamente del reino de Israel, sino que es el reino del universo. De Dios es el reino del universo. O sea que es la capital del reino de los cielos. El universo tiene 3 cielos. Vivimos en el primer cielo, en la tierra. Pero ese cielo puede ser traspasado por un cohete y entrar en un segundo cielo, que es donde está el universo. O está los planetas, las galaxias, lo que llamamos el universo, porque la Tierra está dentro del universo, pero la Tierra tiene un cielo que la protege. Y está el tercer cielo. Y a ese cielo también se puede penetrar, pero ya no es por medio de un cohete, sino por medio de un cuerpo de gloria. Para entrar en el segundo cielo hay que tener un vestido especial. Y el que quiera salir del cohete o de la nave que lo llevó, necesita un traje especial que lo proteja contra los rayos solares, que le dé oxígeno para poder vivir en ese medio, porque allí no hay oxígeno. Pero es una figura de lo importante que es el traspasar de un cielo a otro. Necesitamos un traje especial. Y para llegar al tercer cielo necesitamos un traje especial. Y ese traje es un cuerpo de resurrección, de gloria, a donde Jesús ya pudo llegar. Porque solamente cuando resucitó pudo ascender y llegar allá. Allá, en ese sitio, se está edificando esa ciudad. La que Abraham vio, ¿no? Porque Abraham iba en pos de una tierra, salió de una tierra a otra tierra, y como Abraham es el padre de la fe, a él Dios no le permitió comprar territorio en ese sitio, ahí en Canaán. ¿Por qué? Porque siendo el padre de la fe, él terminó entendiendo que su ciudadanía no estaba aquí, sino que su ciudadanía era celestial. Y por eso, en un momento determinado de su vida, Dios le abrió los ojos y le permitió ver la Jerusalén celestial. Y entonces entendió que él era un peregrino, que él era un hombre que había salido de una tierra que representa nuestra tierra natural. ¿A dónde? A una ciudadanía celestial. Entonces su caminar fue un caminar de fe, avanzando en el conocimiento del plan que Dios tiene, hasta que entendió el plan de Dios, y cuando entendió el plan de Dios se le abrieron los ojos y pudo ver su destino. Juli, justamente ahorita que venías hablando, ya de rato, el Señor me colocaba en el espíritu justamente eso que estás hablando. Y días antes el Señor me llevaba a compartirle eso a Mayra, no sé si se acuerdan. Pero entonces veo que es del espíritu lo que se está compartiendo en este momento, porque es el ejemplo vivo de ver cómo el Señor también da una cosmovisión, porque Abraham tuvo una visión de un llamamiento a una tierra prometida, pero después llegó un momento en el cual el Señor le permitió ver una cosmovisión donde empezó la cosa y donde terminará la cosa, porque él ve la nueva Jerusalén y ahora nos muestra que él fue un valiente, un valiente de la fe, y vio la nueva Jerusalén por eso. Él no se aferró a lo de acá, Sí. sino que la fe que tuvo él le permitió vivir no Claro. como un terrenal, sino como un celestial,
aunque él tenía los pies bien puestos en la tierra, Ajá, pero entendió que él vivir acá era para glorificar al Señor, porque le mostró la macrovisión. claro. Entonces esa macrovisión es importantísima, porque ahí hace la diferencia entre un creyente que cree en ciertas cosas que son necesarias, la salvación y todo eso que es importantísimo, pero entre un creyente que no solamente se queda ahí, sino que ve el propósito eterno de Dios y lo vive. Trasciende, sí. Entonces, Trasciende desde sus primeros pasos y avanza confiando en el Señor hasta que el Señor ya al final de su vida le puede mostrar cuál es el destino. sí, Porque Abraham, que es el padre de la fe, es el padre de los que son de la fe de Cristo. Y las pisadas de Abraham son las que tenemos nosotros que seguir. sí, sí, O sea, la forma como Abraham fue llamado a salir, cómo salió, a dónde salió, cómo vivió en ese sitio a donde llegó. Y fíjese que no se estableció, y vivió en la tierra, porque Dios no quiere que nosotros nos establezcamos aquí. y él vive en la tierra Ah, prometida. no, no, claro. Él Vivió no y se caminó, estableció. porque luego viene otra etapa, que es la etapa ya de su descendencia. Vuelve otra vez a darle vuelta El ciclo. el ciclo, pero de otra manera. Ya es con Israel, ya no es con un hombre como Abraham. Pero en el ciclo de Abraham, en la forma como Abraham salió, vivió y vio el propósito eterno de Dios, es lo que Dios quiere restaurar en nosotros, abriéndonos el entendimiento para que así como Abraham vivió, ahora nosotros, que estamos viviendo en un tiempo superior, porque ya hemos visto quién es realmente aquel que edifica la, la- la Jerusalén celestial, que es Jesús, el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Está edificando algo para vivir con nosotros, vivir con todos los que creyeron en Él desde el principio. Entonces es una gran ciudad que tiene lugares para todos. Está diseñada desde el principio, tanto es así que a Abraham se le mostró. Abraham vio la ciudad terminada y dice cuyo fundador y constructor es Dios. Es Dios. Algo que es celestial. Pero al final, algo que Abraham no vio, pero que Juan sí vio, un apóstol de Jesucristo, es ver a esa Jerusalén descender del cielo. Descender. Entonces yo no sé si podemos imaginarnos eso. Cómo lo que es espiritual puede trascender, traspasar los cielos y descender a la nueva tierra. ¿Cómo puede ser eso? De la misma manera que Jesús se hizo hombre y tabernaculizó. Entonces Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios, ahora con un cuerpo glorificado, la ciudad es una ciudad glorificada, esa ciudad en la nueva creación va a poder descender a la tierra nueva. Porque nosotros somos una nueva creación en Cristo también. Mire que nosotros somos tierra. Adam significa eso. Adam significa barro rojo, tierra roja, arcilla. Eso es lo que significa Adam. O sea que somos terrenales. Pero también, por el Espíritu, somos celestiales. Somos más celestiales que terrenales. Somos más de la ciudad celestial que de la Jerusalén terrenal. Porque la Jerusalén terrenal está bajo juicio. Y ella no va a quedar más. Dios quiere es que sea la celestial. ¿Sí?
Amén, hermanos. Amén. Con eso me despeja la duda que tenía ayer. ¿Te acuerdas que te hablé de Juan 18:36? Sí. Ahí dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Sí, Pero mi reino no es de aquí. no es. Con lo que acabas de decir, por eso no podemos verlo como que es una Jerusalén aquí en la tierra. Sí, de forma tangible. Claro. Jesús vino a trasladar al hombre a una nueva creación. La creación que vemos hoy en día es un tipo de la nueva. Pero la nueva realmente es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es esto. El propósito de Dios es llevarnos a la nueva creación. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo primero. Porque el espíritu renacido que alberga al espíritu de Cristo, que es el Rey, nos va a permitir ver ese reino, amar ese reino, anhelar ese reino, vivir para ese reino, trabajar para que ese reino sea establecido. Y ese reino va a ser establecido cuando todos los poderes que se oponen a ese reino sean vencidos. Y van a ser vencidos en la batalla de Armagedón. Porque vemos que la bestia y el falso profeta y los ejércitos que le siguen y que se van contra el Señor que viene montado en un caballo blanco, van a pelear contra el Señor, pero el Señor los va a vencer. Los va a vencer. Entonces, yo lo que veo es que es una victoria por la palabra, porque dice que es la palabra es como una espada, y de esa manera es que va a vencer. Pero ¿cómo el Señor nos venció a nosotros? ¿Cómo la espada nos venció? ¿Cómo nos conquistó? ¿Cómo nos mató? Porque así fue. O sea, destruyó nuestra vana manera de pensar, nos convenció de que Él es el Rey, y cedimos nuestra posición de ser reyes para entregarle a Él esa posición que se ganó en la cruz por nosotros. Entonces es un rey de amor, es un rey que nos conquistó el corazón, nos demostró amor y nos está invitando a un reino de amor, pero que tiene todo el poder. Y yo creo que va a llegar el día en que de esa misma manera Él va a conquistar a los rebeldes. Los rebeldes van a ser conquistados por el Evangelio. Porque ¿cómo se deja de ser rebelde? ¿Cómo se deja de ser opositor? ¿Cómo se deja de oponerse uno a Cristo? Cuando los paradigmas, cuando los argumentos que se levantan contra Él son destruidos. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios, capítulo 10, del 5 en adelante. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas y argumentos que se quieran levantar en contra del conocimiento de Cristo. ¿Ve? Entonces, la batalla es una batalla que se libra en la verdad. La verdad es una espada más cortante que una espada de dos filos, que penetra y divide el alma, separándola del espíritu, a fin de conquistar todo. Entonces es el Evangelio el que va a conquistarlo todo, hasta que todas las naciones se postren y reconozcan que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Entonces no es una batalla de fuerza, de poderes, porque claro, si fuera así, pues hace rato. Pero Dios no quiere conquistar de esa manera. Dios no quiere que la guerra sea con armas carnales,
sino que la guerra sea con la palabra. Que hagamos una guerra que sea tan contundente que los enemigos no encuentren que sus argumentos no pueden contra Cristo. No pueden. Entonces se postran y reconocen que sí, que Él es el que tiene la razón, que Él es la verdad. Lo dice Filipenses 2, capítulo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es Sobre todo nombre. para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas. Exacto. De los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y confiesen que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Claro. Entonces vemos aquí eso, ¿no? Vemos un reino que no es el tipo de este reino, que no batalla con armas de carne, sino que batalla con la palabra de Dios. Esa palabra es la que va a establecer y va a dejar que las naciones le reciban y le acepten como el Señor, porque va a ser una conquista de naciones, como la ha habido desde el principio, porque el Señor le dice a los apóstoles, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id, o sea que les da una orden. Él está enviando mensajeros que tienen el poder de la palabra. ¿A dónde? A lugares donde Satanás es el que ha tenido la autoridad. Porque cuando ellos entren con ese evangelio que es la palabra, eso va a hacer que las tinieblas retrocedan. Y sean vencidos entonces los pueblos. No por medio de la bota de los romanos, conquistarlos de esa manera a la fuerza, por la fuerza, porque eran superiores en poder, pero ahora lo que estamos viendo es que es un tipo de poder, pero es espiritual, el evangelio, superior. Porque imagine cuando esos ejércitos se postren ante Jesús, ¿qué va a suceder cuando un ejército entero que tiene el poder de destruir el mundo con las bombas se postre ante Jesús y reconozcan que Jesús es el Señor? Pues no va a haber guerra, va a haber paz. Va a haber paz. Los judíos dicen que Jesús no puede ser el Mesías porque, según las profecías, cuando Jesús venga, no va a haber guerra, sino que va a haber paz. Porque ellos están viendo el asunto en lo natural. Ellos no están viendo lo que es primero. Lo primero es conquistar el corazón. Si Dios no conquista nuestro corazón, no va a haber poder, no va a haber poder humano que haga la paz. Porque el corazón es contencioso. Del corazón salen las guerras, del corazón salen todos los males, salen del corazón. Entonces, si el corazón no es conquistado por el Evangelio, no se puede dar paz. El reino mesiánico va a ser un reino de paz, pero es porque los corazones de las naciones van a ser conquistados con el poder del Evangelio. Por eso tenemos entonces a los dos testigos. Los dos testigos van a estar predicando durante 1260 días, en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que van a estar predicando? El Evangelio del reino. Porque el Señor Jesús lo dice en Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino para testimonio en todo el mundo, dice. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es el fin? El fin de la era. De la era es presente donde el hombre es el que gobierna. Hasta que venga el Hijo de Dios, que también es el Hijo del hombre, a gobernar. Porque no solamente es hijo de hombre, descendiente de David,
y con eso tendría autoridad en la tierra. Pero también es el Hijo de Dios y tiene autoridad en los cielos. O sea que Jesús tiene la autoridad suprema sobre principados, sobre potestades, sobre autoridades, sobre los gobernadores de las tinieblas, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él es el que tiene la autoridad sobre el reino espiritual y sobre el reino natural. Entonces nosotros pertenecemos al reino espiritual, también al natural, porque estamos en la carne. Entonces, mientras que estemos en la carne, nos sometemos a lo que es del reino natural, como Jesús lo hizo, pero principalmente nos sometemos a Él. Entonces, nuestro sometimiento es porque Él lo manda, porque ha colocado autoridades y dice que debemos someternos a ellas. O sea que hay un mandato superior hacia nosotros, a menos que esas autoridades ya se estén oponiendo a Él. Como por ejemplo cuando ya establecen leyes que Él no aprueba, leyes pro aborto, las leyes que permiten los matrimonios homosexuales, las leyes que quieren establecer la ideología de género, cosas que ya son terribles y que nosotros no podemos hacer alianza con esas cosas. Y seguramente los cristianos, como no quieren hacer alianza, entonces van a ser perseguidos. Muy posiblemente la persecución va a ser por eso, porque se quieren establecer estas cosas. Y como los cristianos no se van a transar, entonces van a ser perseguidos a muerte. Y ahí es donde el Señor Jesucristo viene, por causa de eso, como en los días de Noé, porque en los días de Noé se estaban haciendo cosas similares. Cosas que atentaban contra la genética, contra el género, contra las familias, contra la pureza de la raza humana, contra esa pureza. Y ahora se está haciendo lo mismo. Ahora las leyes van contra el exterminio de la raza humana. Inclusive en ese tiempo no era, ya se está convirtiendo, o sea, ya era legal también, porque en ese tiempo también habían leyes. Y ya no solamente lo hacían, sino que ya se constituyó en algo prácticamente constituido legalmente, que se podía hacer lo que se quisiera, casarse con alguien. No, claro. Fue la decadencia de Roma. Roma se volvió... A la decadencia de los imperios ha sido por eso, por la inmoralidad, Sí. por el aspecto inmoral, por las relaciones contra natura, Sodoma, Gomorra. El juicio cayó sobre esas naciones muy poderosas, muy ricas, por eso, por la inmoralidad Sí, lo muestran como sexual. algo moderno, estar uno de acuerdo con lo de los homosexuales y todo, pero en esa época, para ellos en Roma lo veían normal de que un hombre no se definiera Sí, por una mujer hasta que no pasara por otros hombres o por animales. claro. Por eso la decadencia de Roma. La decadencia de todos los imperios ha sido porque ese es el estado más entenebrecido. Según el libro de Romanos, el más entenebrecido es cuando los hombres son enviados a esos pozos de tinieblas porque negaron cosas importantes de Dios, sobre todo ese asunto. Entonces, hombres con hombres, mujeres con mujeres, allí ya es una degeneración completa. Eso atenta completamente contra el reino natural, contra el reino. Claro. Atenta contra la familia No, y atenta- es que imagínense. el atentado es contra el reino, porque en el tiempo de Noé, no solamente, o sea, en el tiempo de los romanos pasó con el imperio romano, pero en el tiempo de Noé era todo el mundo. Sí, Todo claro. el mundo. ¿Cómo será que el Señor envía el diluvio y nomás 8 se salvan? Todo el El mundo, resto todo queda arrasado. todo. O sea, era todo el mundo. Y en este momento está pasando lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. Y en el tiempo también de Sodoma. Pero en el tiempo de Noé era más pesado porque era todo el mundo. Y Ahora está pasando eso con todo el mundo. ahora, ¿qué es lo que vemos? Ahora vemos la cristiandad Es que estamos en unos
y vemos a los musulmanes queriendo conquistar el mundo. En el pasado eran los ángeles los que quisieron conquistar, los ángeles. Y para hacer una conquista, entonces tomaron las mujeres y con las mujeres tuvieron hijos, y esos hijos híbridos llegaban a ser los reyes de renombre, los poderosos. Eran hombres dioses, a quienes la humanidad en ese tiempo se postraba, se rendía. Y así iban conquistando, creciendo, conquistando el mundo, hasta que llegó el momento en que si Dios no hace algo, entonces no queda nadie, todo el mundo queda conquistado por los ángeles, en sus hijos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos viendo una cosa muy similar. Ahora estamos viendo una guerra que Satanás libra por medio de el espíritu de anticristo que se encuentra en los musulmanes. Entonces los musulmanes, ellos quieren conquistar Europa. Siempre fue el deseo de ellos conquistar Europa porque es lo que les hace falta. Ellos ya conquistaron la parte oriental del Imperio Romano. Ya esa parte es de creencia musulmana. Falta la otra parte de Europa, que es la parte occidental. Y América también. Claro, América viene después. Pero primero conquistar allá. Y la manera como están conquistando es creciendo, aumentando en cantidad. Y los cristianos están decreciendo. Cristianos en apostasía. ¿Qué es un cristiano en apostasía? Es un cristiano que no tiene fe, que perdió la fe, que no confía en el Señor Jesús, que lo que está escrito en la palabra, no, eso no. Eso, entonces, mire, allá en Europa está el catolicismo, en Europa está el protestantismo. Son las dos, los dos poderes cristianos que están siendo derrotados hoy en día por el creciente incremento del pueblo musulmán, hasta que lleguen a ser minorías. Entonces, cuando ya son minorías, ya ellos no son los que reinan. Los que reinan van a ser los musulmanes, porque son los que van a poner los presidentes, van a poner los alcaldes, van a poner todo lo que es, hasta que establecen la ley de ellos, que es la ley Sharia. Entonces, el mundo va a quedar bajo la ley de ellos. Están teniendo hijos, muchos hijos los cristianos en Europa. Sí, y esa ley, cuando llegue a ser así radical, fundamentalista, le va a decir a los que no se quieren convertir, les va a decir, o se convierte, o usted no va a poder trabajar aquí. No va a poder comprar, no va a poder vender, que es lo que es la marca de la bestia. Que algunos dicen que es un microchip, pero no es un microchip. Tiene que ver es con una fe, con una creencia, porque dice que es una marca que está en la mano derecha y en la frente. Entonces, es como un microchip en la frente o en la mano. ¿Qué significa? Mi manera de pensar que me lleva a una manera de obrar. La mano tiene que ver con obrar y la frente tiene que ver con pensar. Entonces, si somos de la fe de Cristo, una manera de pensar, vamos a tener una manera de obrar. Pero si las personas son de la fe musulmana, van a tener una manera de pensar que les va a llevar a una manera de obrar. Y el obrar del musulmán es bajo la ley, o sea, en la carne. En cambio el cristiano, sí, ojo por ojo, cosas que se hacen en la carne. Pero en cambio el cristiano, la manera de obrar no es en la carne, es en el espíritu. Eso es una guerra de poderes. Que, bueno, podríamos decir que Satanás está avanzando mucho, está ganando mucho territorio, está conquistando las posesiones de los cristianos. Es que ha sido una cosa... El territorio, el corazón del cristiano está siendo
conquistado porque abandonó la fe, porque Claro. dice que el Señor Jesucristo no viene hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. El que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra dice que en Apocalipsis 12 que ha sido vencido el que engaña al mundo entero. O sea, Satanás ha engañado a tal punto que ha hecho esto. Ha engañado pues al pueblo cristiano metiéndole temor, o sea, llevándolo a que sea incrédulo. Y en esa incredulidad, el cristianismo o los cristianos van a tener hijos, tener esto, tener lo otro, porque este mundo está vuelto nada, es una responsabilidad, es esto y lo otro, argumentos, porque se trata de un reino, y los reinos tienen una cultura, y la cultura se establece por argumentos, por palabra, por un pensamiento. Entonces, Satanás ha hecho eso por el lado de los cristianos para que teman, porque con el temor es que funciona, para que ellos sean incrédulos. Pero ha metido el veneno para que los cristianos, viendo ese veneno que se ha metido en las naciones mismas cristianas, ellos teman y sean incrédulos. ¿Y cuál es? Es una cosa terrible, porque ¿cómo más controlar la natalidad o que el pueblo, la gente que nace puede ser potencialmente pueblo de Dios y sabe que el pueblo de Dios es el que va a pisar a la serpiente, es el que va a poner por debajo de los pies a la simiente del maligno? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ahorita los no cristianos, los heterosexuales no quieren tener hijos, tampoco, y los homosexuales No pueden. no pueden. Pero Entonces, Pero es porque nuestra no pueden. fe es tibia. Porque si tienes una fe inmensa, uno dice, Dios va a darme el A dinero y todo proveer. para yo poder A tener los proveer. hijos que Él quiera. Pero nuestra fe es tan tibia que decimos, no, yo no puedo. En eso es lo que acaba de decir Julián. Ajá, es por eso. El musulmán, ¿cómo está cogiendo adeptos? Porque es que a mí me da miedo que me va a matar un musulmán, entonces ¿qué hago? Me hago musulmán. ¿Ya? Si no tengo ese miedo y tengo una fe grande, digo, no, pues que me mate. Dios es el que me protege. Sí. Nosotros tenemos que ser la diferencia. La iglesia tiene que ser la diferencia. Pero vemos que la iglesia no es la diferencia. La iglesia se hizo una con el mundo. La iglesia aceptó el mundo. Y Jesús quiere ser dice, igual el al que mundo. se hace amigo del mundo se hace mi enemigo. Mi enemigo. Entonces, o no transamos con el mundo, aceptando lo que Jesús dice, sabiendo que eso nos va a costar la vida. Porque el Satanás viene a eso, a establecer un reino, y todos los que no estén de acuerdo con ese reino, Claro, él que es el un príncipe de reino, este mundo, entonces los va a matar. que Y se claro, trata de un reino. está bien, nosotros tenemos que estar preparados para morir por la causa del Señor, pero esa muerte en realidad es la victoria. Porque la muerte del mártir no es la muerte del reino, no, es la victoria del reino. Porque es lo que va a permitir que el Señor Jesucristo venga en su reino de gloria a establecer. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros tenemos una resurrección prometida. Entonces el Señor está sumando mártires. Mire que en Apocalipsis 6 hay unos que están muertos. Sí, Hay unos que han Sí, muerto que están bajo el altar. los decapitados. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué no vengas nuestra sangre? Ujú. Y el Señor les dice, espérense en un tantico, fueron vestidos de vestiduras blancas, espérense hasta que sus otros hermanos sean muertos. O sea que hay un número contado de mártires que tienen que sumar hasta que llegue ese número. Entonces no viene el Señor a vengar la sangre, porque Él es el vengador y Él es el que viene, y Él es el que viene. Y las copas de la ira son su venganza. Pero antes de que vengan las copas de la ira, los cristianos han muerto, han entregado sus vidas por la causa. Nosotros estamos siendo preparados ¿para qué? Como el Señor Jesucristo fue preparado, para hacer la ofrenda
de holocausto, de olor fragante, sí, así es que es. Es que no es con L, sino con R, fragante, a Dios. La mejor ofrenda de adoración que se le da a Dios es cuando entregamos nuestra vida. Nadie quiere entregar la vida a menos de que tenga una visión de la Jerusalén celestial. A menos de que entendamos que la vida entregada por causa del Rey que vive nos va a permitir reinar con Él, porque Él también entregó su vida. Y así como entregamos nosotros la vida, así como a Él se le dio un lugar en las partes más altas, a la diestra del Padre, así dice Jesús. Mire, Jesús habla de una comunión a la iglesia de la Odisea. Pero esa comunión que está relacionada con el trono, está relacionada también con el martirio. Porque cuando tenemos comunión con Él, ¿qué es lo que significa la comunión con Él? De la misma manera que ustedes comen este pan, que es partido por ustedes, ustedes también se hacen parte de mi martirio. Ustedes morirán de la misma forma que yo morí por la causa del Padre. Ustedes morirán por mi causa. Entonces, esa comunión no es simplemente un asunto bonito, que lo es, pero también es ser introducidos en la muerte, pero también en la resurrección del Señor Jesucristo. Identificarnos con la muerte, con sus padecimientos, pero también con la resurrección, porque para tener resurrección tenemos que pasar por la muerte. Claro, al principio, pues el Señor dice, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día, es una preparación diaria de dejarle al Señor Jesucristo ser el Rey y no ser yo. Entonces, cuando llegue el tiempo del martirio, estaremos listos para entregar la vida por la causa. Yo creo que es la mejor manera de morir. La mejor manera de morir es morir por la causa de Cristo. Yo no quisiera morir en una cama de enfermo. No quisiera morir en un accidente. No quisiera morir porque el avión donde me monté para ir a un sitio se cayó. Yo quisiera morir porque yo, ¿no? Por la causa del Señor. Porque estamos en una causa. Entonces, por la causa del Señor, entonces, morir, porque al fin y al cabo vamos a morir. Eso es morir con honor. ¿Me entiendes? Al fin y al cabo vamos a morir, pero entonces, pues, ¿de qué muerte vamos a morir? No, yo quiero morir bien en paz, en la cama. No, pues sí, es una manera de morir, pero es una manera de morir muy egocéntrica. Y morir en un accidente ni siquiera es egocéntrica, ni siquiera te diste cuenta. Te sorprendió la muerte y ni te enteraste. ¿Y cómo es como mártir? Por la causa Voluntariamente, sabiendo que estás en la causa, que te cogieron y que te obligaron a renunciar a tu causa, a negar el nombre de Jesús y no te iban a matar. Y tú dijiste, pues no voy a negar su nombre. Máteme, pero yo estoy en lo que estoy. O sea, Máteme, pero no voy a negar es su como nombre. similar a de pronto los musulmanes que llegan y dicen, por Alá, ¡fum! Me maté. No, es como los apóstoles, que sabían que en cualquier momento Y los los metían llamaban y los presos, los perseguían y los iban a apedreaban, matar, todo, apedreados, Claro, porque decapitados, crucificados y todo. Pero iban por la causa dando vida. sí, y antes de morir, Orando por los enemigos. antes, predicando el sí, evangelio. y antes de morir, seguramente estuvieron bajo mucha presión, porque no los mataron porque sí, porque eran feos, sino por lo que predicaban. Entonces, usted se tiene que callar porque si no lo vamos a matar, no me voy a callar. Pero lo dijiste el otro día, al principio de la iglesia, eso fue lo que más gente trajo a Claro, la fe. sí, Porque los estaban metiendo los leones y Sí. veían de que la gente antes hacía cánticos y gozaba. exactamente. Decían, ¿cómo es posible si los vamos a matar? Están felices. El mismo Satanás que es así, no se estaba percatando de que al convertir a los cristianos en el espectáculo del mundo romano, estaba haciendo que se
estaba permitiendo ese espectáculo, que los que estaban en las graderías se convirtieran al cristianismo, porque ellos no eran capaces de hacer una cosa Es que yo así. creo que ahí, Juli, también hay algo, porque eso es lo similar que pasó con Pablo. Pablo estaba viendo el espectáculo como mataban a Esteban, y él era el culpable de eso. Y dice que las ropas de Esteban se las tiraron a los pies de Pablo. Y él presenció eso, y justamente después de eso es que se le presenta el Señor y él ya es otro hombre, ¿ya? Entonces unas personas dicen pues que cuando pasa eso y le tiran las ropas de Pablo, de Esteban a Pablo, ahí en Pablo le pasó algo, o sea, él tuvo que haber quedado trastornado porque Esteban no murió como que, ay, me mataron, sino es que Esteban comenzó a orar por los demás. Y dice que él vio al Señor, que se paró y que lo vio y él dice que los cielos se abrieron y que vio al Señor y ora, no le tengas en cuenta este pecado. O sea, hizo lo mismo que hizo Cristo en la cruz, pero eso no fue una actuación ni nada, eso fue una obra del Espíritu y eso fue Y eso poderosísimo. conmovió al Señor al punto que se paró del Se trono, paró del trono, porque el Señor está sentado. vio un hombre con esta fe tan tremenda que se paró a recibirlo. Lo estaban apedreando. Lo estaba Claro, apedreando claro. y él antes, en vez de decir, Señor, que caiga la ira tuya ahí, sino, perdónalos, Señor, perdónalos. Y Pablo vio todo eso. Claro, Yo creo que tuvo él que haberlo tuvo que estar conmovido. trastornado hasta cuando le presenta el Señor. Yo creo que todo eso lo tenía aquí. No, pues cuando el En Señor su le dice, ¿por qué me corazón. persigues? Entonces a su mente vienen todos Claro. los cristianos que él persiguió para que las ropas fueran puestas a los pies, como diciendo, hemos cumplido. Sí, como que mira, Mira, este es tu... allí ese hombre ya no vive. Se arrepiente. Entonces hemos logrado una obra para Dios, porque es que eso es una secta y esos van en contra de Moisés. No se puede permitir que alguien vaya en contra de Moisés, en contra de la religión sagrada, en contra del templo, en contra de todo lo que Moisés enseña, porque los cristianos estaban enseñando otras cosas. Claro, el Señor Jesucristo vino a enseñar otras cosas. No vino a negar a Moisés, no, Vino a abrir pero los ojos. vino fue a entrar al hombre en su reino, para que el hombre naciera de nuevo y pudiera ver y entrar en ese reino que es reino del Espíritu. Vamos a dejar allí para poder cancelar, porque no se hace muy largo esto. Podemos seguir ahorita, pero voy a dejar la grabación aquí. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra que hemos compartido hoy con los hermanos sea sembrada en nuestro corazón, y allí tú, Señor, que das el crecimiento, la lleve a la vida. Que la vida que hay en esa palabra produzca en nosotros un nuevo creer, que produzca en nosotros esa visión de reino, ese amar las cosas que son tuyas y que el Señor Jesucristo nos las presenta para que estemos en ellas, por encima de las otras cosas, Señor. Reconocemos que somos terrenales en este cuerpo, pero somos espirituales en el espíritu, y queremos que nuestra alma sea absoluta y totalmente del Señor. Que no seamos más carnales sino espirituales, rendidos a aquel que es el que tiene autoridad en cielo y en la tierra. Y que nosotros, Señor, nos identifiquemos más con la Jerusalén celestial que con la terrenal, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén.